Continuamos, veremos ahora los efectos que genera esa corriente. A ver. Mira, por ejemplo, aquí voy a dibujar un pequeño conductor, un conductor rectilíneo. Entonces sabemos que en un conductor rectilíneo de área transversal A puede fluir una cantidad de cargas, ¿cierto? Pueden fluir cargas eléctricas, portadores de cargas positivas o negativas. ¿Listo? Pueden fluir portadores de cargas positivas o negativas, ¿cierto? Ahora, debido al movimiento de esas cargas, ya sean positivas o negativas, se va a generar una corriente eléctrica, ¿cierto? Se genera una corriente eléctrica. Ahora, ¿qué va a ocurrir? A ver. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Esos portadores de carga no van a fluir libremente. Cuando tratan de pasar por ese conductor o al interior del conductor, esas cargas no fluyen libremente. Lo que está haciendo el conductor es oponer un poco o mostrar una oposición al flujo de cargas. Esa oposición al flujo de cargas, la vamos a llamar resistencia eléctrica. Entonces, ¿qué cosa es la resistencia eléctrica? Es la oposición al flujo de cargas. Resistencia eléctrica, ¿no? Resistencia eléctrica. Entonces, la resistencia eléctrica va a ser la oposición al flujo de cargas. Ya está. Por ejemplo, ¿cómo se podría generar esa oposición al flujo de cargas? Por ejemplo, por algunas impurezas que tenga el material. Por ejemplo, las impurezas generan las oposiciones al flujo de cargas. ¿Qué más, profesor? Por ejemplo, la red cristalina, la red de los átomos de ese conductor pueden generar una oposición a la resistencia eléctrica. ¿Listo? Por lo tanto, ¿cuánto será el valor de esa resistencia eléctrica? En función de quién estará el valor de esa resistencia eléctrica. Por lo tanto, vamos a notar lo siguiente. La resistencia eléctrica va a depender de la resistibilidad. La resistibilidad es un valor constante dependiendo del material. Si es un material de cobre, tendrá un valor de resistibilidad. Si es un material de oro, tendrá un valor de resistibilidad. Si es un material de acero, hierro o cualquier tipo de material, tiene un valor de resistibilidad. ¿Listo? Eso multiplicado por la longitud del conductor. Profesor, ¿qué longitud? Bueno, la longitud del conductor vamos a ponerle longitud L. ¿Listo? Longitud L. Y todo esto dividido entre el área transversal. Mira, el área transversal donde empiezan a fluir las cargas, ¿no? Donde empiezan a fluir las cargas. No te olvides esa área transversal. Entonces, de esa manera estoy calculando ya la resistencia eléctrica. Sería resistibilidad multiplicado por la longitud del conductor y dividido entre el área transversal del conductor. Por lo tanto, siempre se va a generar una oposición al flujo de cargas. Una oposición al flujo de cargas. Ahora, debemos recordar algo muy importante también, ¿no? Para que sobre un conductor empiecen a fluir cargas, no te olvides que debe estar sometido a una diferencia de potencial, ¿no? Debe estar sometido a una diferencia de potencial. Entonces, si yo estoy sometiendo a una diferencia de potencial a este conductor, a una diferencia de potencial, yo puedo decir que sobre este conductor empieza a fluir cargas y va a generar una corriente. Ahora, ¿qué más? Debido a esa corriente que trata de fluir, se va a generar una resistencia eléctrica, ¿cierto? Se va a generar una resistencia eléctrica. Entonces, ¿qué relación existe entre el voltaje, que es la diferencia de potencial, la corriente eléctrica y la resistencia eléctrica? Se va a cumplir la ley de Ohm. Se va a cumplir la ley de Ohm. ¿Qué me dice esta ley de Ohm? La ley de Ohm me dice que el valor de la diferencia potencial es igual al valor de la resistencia eléctrica multiplicado por la intensidad de corriente eléctrica. ¿Listo? Entonces no te olvides que el valor de la diferencia potencial siempre es igual al valor de la resistencia eléctrica por la intensidad de corriente. A esa relación la llamamos ley de Ohm, que va a ser muy importante para algunos problemas que se presenten esta semana. Ahora lo que veremos es algo muy peculiar en las resistencias eléctricas. Usualmente la resistencia eléctrica, como se opone al movimiento del flujo de cargas, lo que va a generar es una disipación de energía, ¿no? Y es lo que muchas veces nosotros observamos o notamos en nuestras casas o en un lugar donde existen instalaciones eléctricas.
debido a la corriente, debido al cable conductor, muchas veces esos cables se prenden debido al flujo de las cargas o al flujo de la corriente, ¿no? Entonces vamos a anotar por aquí, mira. Por ejemplo, vamos a tener aquí un conductor y sobre ese conductor van a empezar a fluir cargas. ¿Listo? Ya está. Entonces, como empiezan a fluir cargas, estas van a chocar con las impurezas, con la red del conductor, con la red del mismo cuerpo, y empiezan a chocar entre ellas. Y debido a esos choques, esas fricciones, esa oposición al movimiento del flujo, ¿qué cosa se va a generar? Se va a generar disipación de energía. ¿Listo? Esa disipación de energía lo hace en forma de calor, ¿no? Lo va a hacer en forma de calor. Ahora, ese calor disipado, esa energía disipada, lo puedes calcular como 0,24 por el valor de la corriente eléctrica que está fluyendo sobre ese conductor multiplicado por la resistencia eléctrica y todo multiplicado por el tiempo. ¿Listo? Listo. A ver, entonces recordemos, el calor disipado es 0,24 multiplicado por la intensidad de corriente eléctrica al cuadrado multiplicado por la resistencia eléctrica y todo por el tiempo. Ahora, no te olvides que las unidades son muy importantes, ¿no? La unidad de este calor va a ser igual a calorías. Calorías. ¿Y cómo se representa las calorías? Se representa con el cal, ¿no? Calorías. ¿Listo? Profesor, pero yo recuerdo que el calor o la energía también se representaba ¿en qué? En joules, ¿cierto? También en joules. Profesor, y si yo quiero trabajar en joules, bueno, si tú quieres trabajar en joules, simplemente el calor o la energía sería intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia eléctrica por el tiempo. Si es que tú quieres trabajar en joules. Entonces, si considero mi calor disipado o energía disipada, la unidad que estarías trabajando sería en joules, ¿cierto? Joules. Y eso se representa con una J, ¿no? Entonces, notarás algo muy importante. Para transformar de unidades de joules a calorías, ¿qué cosa estoy haciendo? Solamente estoy multiplicando ¿por cuánto? Por 0,24, ¿cierto? Que es el factor de conversión de joules a calorías, de joules a calorías, ¿listo? Ahora, existen algunas variantes para calcular ese calor. Mira, ese calor también lo puedes calcular de otra manera, mira. El calor va a ser igual, si lo hablamos en calorías, sería 0,24 por la variación de potencial o voltaje al cuadrado sobre resistencia eléctrica. Pero no te olvides, siempre multiplicado por el tiempo. Otra forma de calcular ese calor disipado es 0,24 por la corriente eléctrica, variación de potencial y todo por el tiempo. ¿Listo? No te olvides que hay dos maneras más, ¿no? ¿Listo? Ahora, profesor, ¿y cómo sería en Joule? Bueno, si fuera en Joule simplemente le quitas el 0,24, ¿no? Y ya estarías trabajando en Joule. Y eso es todo respecto al calor. Todo eso es respecto al calor disipado. Al calor disipado. Ahora, también en función de ese calor o esa energía disipada, podemos encontrar la potencia eléctrica, ¿no? ¿Recuerda qué cosa es la potencia eléctrica? Es la cantidad de energía o trabajo realizado por unidad de tiempo, ¿no? Potencia eléctrica. La potencia eléctrica. Entonces, definición de potencia eléctrica. Vamos a poner por aquí. La potencia eléctrica podemos definirlo como el calor por unidad de tiempo o la energía por unidad de tiempo o el trabajo por unidad de tiempo. ¿Listo? Podemos definir, porque numéricamente serían iguales esas tres. ¿Listo? Numéricamente serían iguales. Profesor, pero si el calor, la energía y el trabajo, ya lo puedo calcular con las fórmulas que están arriba, ¿cierto? Sí. El calor recuerda que es, en Joule sería I cuadrado por R por T, ¿cierto? Ya está. Entonces, profesor, ya puedo encontrar la potencia también en cualquiera de nuestros casos, ¿cierto? Y tendríamos algo como esto, ¿no? La potencia sería igual a I por variación de potencial. ¿Listo? Sería una de nuestras fórmulas, ¿no? Sería una de nuestras fórmulas. Si usarías esta de aquí, ¿no? Esta relación de calor. Profesor, otra fórmula podría ser voltaje al cuadrado sobre resistencia, ¿cierto? Profesor, ¿de dónde sale eso? De la que está aquí, ¿no? Y la tercera, ¿de dónde saldría? Mira, sería corriente al cuadrado por la resistencia. Profesor, ¿dónde saldría eso? De la que hemos visto por aquí. ¿Listo? Entonces, ahí tienes
tres formulitas que te pueden ayudar a encontrar la potencia eléctrica. ¿Listo? La potencia eléctrica. Usualmente los problemas de este tema son problemas directos. Te van a dar los valores y tú vas a tener que reemplazar, ¿no? Obviamente debes tener mucho cuidado en qué unidades se está trabajando, ¿no? Si es en calorías o si es en joules. Y eso es lo más importante de esta parte del tema.